Ya estamos en esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, por cierto, y en todas nuestras plataformas. Y ya con lo prometido, la ministra de Salud, Begoña Yarza, con nosotros en la edición de Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Me voy a poner la mascarilla. Me parece usted está muy con bien. mascarilla, ¿eh? Ahora, le voy a preguntar una cosa. ¿Por qué encuentra usted que tenemos que estar con mascarilla? Porque tenemos como unos 5 metros de distancia. Porque yo creo que el acento que tenemos que ponerle a la comunicación con las personas, con nuestros ciudadanos, con las personas que habitan nuestro territorio, tiene que ser el incorporar de forma natural, ¿cierto? Estas capas le llamamos nosotros, ¿no? Capas de protección. Entonces, este es un espacio que yo no habito habitualmente, ¿no? Yo me imagino que están vacunados, ¿cierto? Pero yo no les pregunté a ustedes. Yo me puse la cuarta el viernes. Muy bien. Entonces yo digo, yo me quiero cuidar. Yo no tengo factores de riesgo hoy, ¿sí? Pero vivo con una persona con factores de riesgo. Claro. Entonces mi decisión es cuidarme. Y para cuidarme digo, mira, tengo una forma de cuidarme que es utilizar estos elementos de protección, la distancia y habitar espacios, ojalá, con personas vacunadas. Y la limpieza de las manos, tener alcohol gel, o sea... Entré y me lavé las manos. Fíjate que preferí ir al baño y me lavé las manos porque muchas veces alcohol gel, cada cierto rato, 4 veces, uno debería lavarse las manos con agua corriente. Ya, perfecto. Ya, pero esto es porque, de alguna manera, esta idea de que vamos bajando en el número de contagios, a pesar de que igual todavía estamos sobre 12.000, que vamos bajando en el número de contagios, da la impresión de que esto... Y como estamos muchos vacunados, ¿es menos grave que lo que teníamos hace 2 años? Claro, mira, lo que hemos aprendido en pandemia es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Hoy las cifras que van a aparecer son un poco más de 10.000, un poco más de 10.000. O sea, sigue a la baja. Digamos. Sigue a la baja sostenidamente, pero lo que sabemos, y por lo que estamos viendo en el norte, en Europa, es que Omicron vuelve a aparecer, ¿cierto? Un Omicron muy similar al que tenemos actualmente, pero vuelve a aparecer en varios países de Europa y empieza sostenidamente a crecer. En China tuvieron muertes por primera vez en varios meses. Sí. Y lo que ocurre allí es que esta sensación de que va disminuyendo, ¿cierto? Empieza a generar una falsa confianza en términos de dejar de utilizar algunos de estos medios. Lo que nosotros pensamos, ¿no?, es que en las próximas semanas lo más probable es que vaya ascendiendo más lento como ascendió el Omicron que estamos viviendo ahora. La experiencia en Europa es que va más lento, pero va a ir subiendo. Entonces, lo que quiero decir es que la pandemia está y que la pandemia continúa. Y aquellos que dicen que le ponemos color, yo quiero decir que la respuesta del sistema sanitario para el primer brote fue magnífica y estamos orgullosos. Más de 4.000 camas. Eso no es tan fácil de montar. No es llegar y hacerlo. No es llegar y hacerlo, y nuestros trabajadores de la salud, tanto del mundo público como privado, digámoslo, que están cansados. Muchos de ellos con licencia y con temas de salud mental que tenemos que abordar. ¿Eso significa que no es llegar y volver a poner 4.000 camas de nuevo? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, el sistema sanitario chileno tiene una capacidad y la ponemos entera al servicio de los ciudadanos y las personas, pero esa capacidad no es infinita. Y con los volúmenes que en Omicron, el que estamos viviendo, tuvimos de contagio, efectivamente volvimos a tener pacientes en cama UCI. Ahora, es cierto que las medidas que se exigen en Chile para entrar en la frontera, todavía algunas restricciones que tenemos en materia de aforos, por ejemplo, son más, no sé si exageradas, pero son más exigentes que las de otros países. O sea, en Inglaterra, francamente, esto no es tema, digamos. Nadie anda con mascarilla, o sea... Bueno, gran sistema sanitario el inglés. Nosotros nos inspira mucho. Solo quiero decir que por eso tenemos esta nueva institucionalidad. El viernes sesionó por primera vez nuestra Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que es un grupo de expertos. Alguien diría lo mismo de siempre. No, yo quiero decirles que no. Ya. Hablemos de esto que llamaron ustedes la nueva gobernanza. ¿Sí? ¿Qué es exactamente y en qué difiere de lo que veníamos trayendo? Lo que tenemos de nuevo es que, por un lado, lo más relevante es que
el espacio donde van a deliberar, conversar, ¿cierto?, los mayores expertos en temas de epidemiología. Algunos de ellos estuvieron en el gobierno anterior y para nosotros no es tema, al contrario, esa experiencia se incorpora. También se están incorporando expertos en áreas de economía, de comunicación, de riesgo y también de impacto más bien socioemocional de la pandemia. ¿Estos aspectos no estaban considerados o estaban en distintas instancias? Espacio. Ya. Entonces, y ahora este están espacio todos en una misma mesa. En una misma mesa. ¿Ya? Esta mesa va a sesionar semanalmente, pero como todos sabemos que existen preocupaciones de distintos ámbitos. Algunos muy técnicos, las vacunas, otros tienen que ver con los medicamentos que podemos incorporar, pero también hay mucha preocupación de los gobiernos locales en términos de implementación o de los directores de salud de algunos territorios que cuando el ministerio señala ciertas indicaciones o normativas dicen, pero ¿cómo lo hago acá en estas condiciones? Entonces tenemos mesas muy técnicas que están vinculadas a esta comisión y otras mesas con mucha participación ciudadana, con participación de gobiernos locales y otras sensibilidades. De forma tal que el legítimo interés de la sociedad de participar en las decisiones tenga un camino claro. Ya. O sea, si este grupo de gobiernos locales dice, mira, la implementación que se está señalando enfrentado a este tema tiene nosotros quisiéramos incorporar esta idea, eso tiene un camino. Y el camino es ir a la comisión, todo eso va a ser trazable. O sea, lo que nosotros... finalmente va a llegar a esta comisión, a la comisión superior, digamos. Superior. ¿Ya? Y por tanto, cuando yo me pregunto por qué tomaron la decisión en tal espacio territorial y no en el otro, o por qué tomaron en este aspecto de la cultura o en los colegios, yo puedo saber cuáles fueron los criterios, recorrer esa decisión y por tanto... Nosotros creemos que un elemento así, pero significativamente importante en cualquier manejo de pandemia, es la confianza que los ciudadanos tengan en aquellos que tomamos las decisiones. Estamos con la doctora Begoña Ayarza, ministra de Salud. Espérese un poco. Esos espacios de autonomía, ¿qué bordes tienen? ¿Qué márgenes tienen? Porque, por ejemplo, ¿podría una comuna o una región del país darse a sí misma una cuarentena, por ejemplo? No, no es espacio de autonomía, es espacio de participación en la propuesta. Ya, no es que puedan llegar y tomar decisiones. No. Ya. Aquí en salud ya nos acostumbramos, nosotros hacemos normativa. Entonces lo que nosotros queremos ampliar es... La improvisación se paga caro, digamos. Carísimo. Sí. Entonces lo que nosotros decimos es que vamos a escuchar todas las sensibilidades. Ya, perfecto. Todas. Van a tener un camino... ese camino va a tener respuesta. O sea, si los gobiernos locales señalan algo, esta comisión va a responder. O sea, no es esto que por la prensa, escuchamos por la prensa, no, tenemos un espacio institucional. Ahora, si la decisión de la comisión es una decisión que va a cerrar, abrir, en fin, algo que compromete a otros sectores de la economía, está el comité interministerial. O sea, efectivamente... el Ejecutivo, por decirlo así, no cede su prerrogativa, digamos. Exacto. No o sea, son el los expertos los que van a presidente, tomar la decisión. claro, el presidente, la ministra de Salud, en fin, los ministros van a estar en un espacio también de toma de decisiones, pero acorde a la decisión. Eso es parecido a como era antes, digamos, o en el gobierno anterior. Yo creo que no estaba tan claro cuáles eran los espacios que habitaba el Ejecutivo y cuáles eran los espacios que tenía los expertos. Eso yo diría que estaba confuso y algunas veces uno sentía que los expertos salían diciendo A y en otras ocasiones... Es verdad, pasó un par de veces. Sí. Entonces nosotros creemos que esto pone las cosas en su lugar. En cualquier institución moderna, en cualquier desafío de esta magnitud, esto es lo que corresponde. Nosotros creemos que este es el desde para la toma de decisiones en pandemia. Quiero que volvamos al tema de la situación pandémica, pero quiero partir por donde realmente iba a partir. Lo que pasa es que después con las mascarillas nos metimos en otra cosa, pero sabe que la ministra del Interior se contagió, está toda su familia contagiada, dijo ella en un comunicado. ¿Ha sabido algo de ella, de su estado? Gripe, síntomas respiratorios altos, del tipo de la rinorrea, pocos síntomas. Partió ayer. O sea, es un cuadro suave. Un cuadro bastante suave, también el del resto de la familia, sí. Así que, bien. Ya, está bien. Ahora, ¿la mayoría de los cuadros son suaves ahora o no? Es que lo que ocurre es que hay un porcentaje efectivamente de cuadros que no concurren estos síntomas suaves y leves, sino que aparece como una enfermedad respiratoria grave. ¿Y quiénes son esos? Aquellas personas que
esta comprensión de las capas de protección no lo ha incorporado. Ya. O sea, es el grupo de personas con mucha comorbilidad, Ya, ¿cierto? Mayores ya. de 60 sobre todo, y que además no se han vacunado. Y allí eso es claro. O sea, ahí tenemos un problema. Tenemos un problemazo. Si bien nosotros estamos orgullosos que el gran porcentaje de la población está vacunada, aún sigue un espacio, sobre todo en adultos que no se ha vacunado. Ahora, pero la vacunación lleva un año. O sea, esa es gente que ya no se va a vacunar. O sea, porque si no los convencimos en un año, no se van a, ya a esta altura. Yo el viernes fui a ponerme mi cuarta dosis, como le conté, y la verdad es que, bueno, aparte que el vacunatorio en el que fui era súper eficiente, pero realmente no me demoré nada porque había muy poca gente vacunándose. No había cola, en fin. Yo no sé, pregunté, me dijeron que en general, pues yo fui un poquito más tarde, pero que en la mañana temprano había un poco más de gente, pero que no era mucha la que estaba yendo. Yo creo que el mensaje hacia esas personas tiene que seguir siendo, por un lado, el mensaje de su protección personal. O sea, a mí me encantaría que empezáramos a comunicar cuál es el riesgo que tiene una persona con comorbilidades y una determinada edad sin vacunarse de morir o de enfermarse gravemente. Que empezáramos a hablar a esas personas. Claro. Porque los promedios esconden esta diversidad. Entonces no los visibilizamos. Cuando hablamos de ese grupo de personas mayores de 60, con comorbilidad, que no se han vacunado, estamos hablando de ¿cuánta gente? ¿700.000 personas? Por lo ¿Un millón menos, de personas? por lo menos. Sí. De ese orden de magnitud. Ese es el orden O sea, de es harta magnitud. gente, po. Mucha. Y hay otro grupo que nosotros estamos muy, muy comprometidos, que es el grupo de niños de 3 a 5 años, que es la Ya. educación parvularia. Y allí también tenemos baja cobertura. O sea, estamos en el 60% de cobertura. Eso porque los papás no se atreven a vacunarlo, básicamente, ¿no? Y allí es lo que nosotros pensamos. O sea, que la comunicación no solo sea una comunicación de felicitarnos porque tenemos una buena campaña de vacunación y unos trabajadores de la salud espléndidos, No, se con una pasan. capacidad del sistema sanitario de Es llegar increíble. al lugar más increíble en postas rurales, más de 1.100 No, postas rurales la capacidad del vacunando. país para vacunar es increíble, sí. Pero si nos quedamos solo en la felicitación y no ponemos el acento en aquellos grupos que por algunas razones, algunas atendibles, miedos atendibles o no suficiente información con la que hemos llegado y aún tenemos retraso. A mí me preocupan los mayores de 60 con comorbilidades, que son los que llegan a las unidades de cuidado intensivo, y los niños de 3 a 5 años que tenemos baja cobertura. Ahora, Creo que son dos grupos muy importantes. ¿Los niños le preocupan por qué? ¿Por la baja cobertura en sí misma o porque efectivamente se pueden enfermar? Porque todo lo que hemos aprendido es que a los niños les da suave siempre, digamos. Les da en su gran mayoría suave, ¿ah? Eso sí es cierto. Pero hay un porcentaje de niños que se enferman, hay un porcentaje. En ese porcentaje de niños que se enferman y que se enferman gravemente es menos del 1%, Ya. efectivamente. Claro, y siempre el hijo de uno puede estar en ese 1%, digamos. Pero, por cierto, Ah. y por tanto hay una decisión que es individual, cómo yo protejo a mi hijo, y una preocupación colectiva. Si ese niño va a una comunidad educativa del tipo de un jardín infantil, allí pueden estar personas con mayor riesgo. Claro. O sea, las dos premisas de cualquier campaña epidemiológica es cómo me cuido yo, qué capas de protección voy teniendo, y la segunda, cómo protejo a los demás. Ambas, en el caso de los menores de 5 años, yo creo que pueden articular una bonita conversación con sus padres como para estimular. ¿Y cómo convencer a esos papás? Porque los niños no se vacunan normalmente porque los papás dicen, ¿sabes que yo no quiero arriesgar? Es la típica expresión, no voy a usar a mi hijo de conejillo de indias, digamos. Claro, pero llevamos mucho tiempo vacunando en el mundo, ¿cierto? Hay muchos estudios en relación a los resultados de las vacunas y cuáles son algunos elementos adversos. Y yo creo que la comunidad internacional estamos convencidos que las vacunas que se han producido son muy seguras. Que a pesar de que las hayamos aprobado en este estado más de emergencia, porque no dejamos que avanzaran los estudios como hoy, como antes de la pandemia teníamos para las vacunas habituales, que son de años, pero que son seguras, demostrados efectivamente con los datos, lo son. Yo creo, a mí me pasa, yo leo el diario y leíamos en el Mercurio, que hay un grupo de personas que está tan en contra de las mascarillas y que los niños estén liberados y que vayan a la comunidad educativa sin nada, estamos exagerando, y otro grupo que dice, mi hijo no quiero que vayan.
Entonces yo lo que digo es por eso que esta gobernanza de la pandemia tiene esta expresión. Esas dudas legítimas tienen que tener un camino. Entonces el ancho camino del medio, digo, ese ancho camino del medio el que tenemos que recorrer, que es decir, entrar, pero con elementos de seguridad, con estas capas de seguridad. Y a propósito de eso, ayer el diario La Tercera contaba que se iba a cambiar el criterio relacionando el aforo en las salas de clase, en los colegios, con el porcentaje de vacunación de los grupos de estudiantes. ¿Es correcto eso? ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? Yo creo, bueno, uno decir que con el Ministerio de Educación ya tenemos una relación que se convirtió en permanente y creemos que este es el inicio de volver a instalar la conversación de educación y salud. Digo eso para decir que efectivamente el tema, ¿cómo lo estamos viendo? Por la unidad sala, grupo de sala. Ya. Y por tanto, más que mirar por los promedios, el 80% de los alumnos menores de 11 años están vacunados, el 95%, no nos sirve. Esta mirada más territorial, más específica y de cuidado, entonces decimos, el grupo de clase, unidad, grupo de clase. Y esa unidad, grupo de clase, ¿cierto? ¿Qué nivel de protección tiene? Ah, mira, el primer nivel de protección, la vacuna. Entonces, si ese grupo de clase tiene una cobertura de vacuna que nosotros situamos como segura, efectivamente no tienen que concurrir el metro entre un alumno y otro. Ya. Y lo que vamos a hacer para aquellas personas que con este nivel de seguridad, ¿cierto? Que vamos a situar 80, por ahí va la cifra. Ya. Puede haber alguien no vacunado Claro. en esa comunidad educativa. Bueno, esa persona va a tener que testearse con frecuencia porque esa persona, para que no sea un factor para los demás. Pero puede seguir asistiendo Por al colegio. cierto, el derecho a la educación. Ya, porque es que eso es lo importante, porque lo que criticaban mucho a partir de la publicación de ayer es que, seguramente lo vio hoy día en el Mercurio, es que con este factor, entonces de alguna manera se devolvía al tema de las clases híbridas, que ya sabemos que desde el punto de vista educativo no funcionaron, digamos, ¿Y sabes que no funcionan de la misma manera, por lo menos. Y yo creo que además la preocupación que tenemos es este impacto socioemocional. Parte de ese impacto yo creo que no lo habíamos mirado en su magnitud, es lo que ha ocurrido. El reencuentro de los niños en los colegios lo has visto, felices, Fabuloso. contentos, es precioso, pero a su vez concomita con aquello ciertas situaciones de desajuste socioemocional, con volver a participar de una comunidad. Y eso es secuela de la pandemia. O sea que aún no hemos evaluado el impacto que ha tenido 2 años de no participar de la comunidad educativa. Así que todas las fichas están en esto, en mirar esta unidad que es el grupo de clase. ¿Ya? Y situar los niveles de protección allí, sobre todo con las vacunas. Y si nosotros decimos... Pero con el criterio general de que los niños vayan a clase, digamos. O sea, el criterio es los primeros en entrar y los últimos en irse. Ese sigue siendo el criterio. Sigue siendo el criterio. Se lo pregunto porque Carlos Díaz fue el jueves, el presidente del Colegio de Profesores, al Ministerio de Educación, y dijo que le habían planteado al ministro el problema de aumento de contagios. Él dice que están aumentando los contagios. Mira, ¿Es real ese dato? Nosotros tenemos la capacidad de vigilancia epidemiológica nuestra chilena es muy buena. Nosotros estamos vigilando desde la incorporación de los niños al colegio. Y allí el número de brotes, en Chile hay más de 1.500 centros educacionales, o sea que es un volumen enorme. Y en ese volumen enorme, el promedio siempre esconde diferencia, sí, claro. ¿Cierto? Menos del 1% ha tenido brotes. Pero debo decir que hay algunas regiones en que se han aparecido un poco más de brotes. Y uno dice Magallanes. Ya. Magallanes tiene más brotes. O sea, Antofagasta tiene más el brotes. presidente de los profesores se puede estar refiriendo a eso. Y yo le encuentro, en fin, ahí hay algo muy legítimo, que es decir, ¿Magallanes es igual a la región metropolitana? No. Por tanto, no solo tiene que ver con primera capa de protección, ¿cierto? La vacuna. Segunda, uso de EPP, ¿cierto? Tercero, voy a testear para que no haya riesgo de que alguien ingrese con SARS-CoV-2. Cuarta, uno dice, esa comunidad educativa tiene que tener circulación de aire en ese grupo que estamos viendo, Magallanes, frío. Entonces, en esos lugares en que uno de los elementos de protección no podemos asegurarlo porque tiene condiciones geográficas, territoriales distintas, entonces hay una cierta cantidad de tecnología que podemos instalar. Pero esa tecnología no sirve en aquellos lugares en que yo puedo efectivamente hacer circular
el aire. Entonces uno dice, tiene razón, hay particularidades de ese estilo. Hay otras particularidades que tienen que ver con la propia comunidad educativa. Entonces lo que nosotros hacemos de salud, que hasta ahí llegamos porque eso es lo que sabemos, ¿ya? Es decir, estas son las condiciones. Estas y son. el Ministerio de Educación tiene que... Y él hace la adaptación pedagógica, educativa de esas condiciones. Ya, que se le pregunto por lo siguiente. El otro día venía del Café da Futa, que está cerquita del canal, que usted lo conoce, y pasé por el colegio que está ahí, el Patrocinio San José, y estaban los niñitos chiquititos, de haber sido, no sé, de kinder, haciendo gimnasia, están en educación física, y todos con mascarilla. Yo decía, están al aire libre, los pobres corriendo, chiquititos, pero con mascarilla. ¿Por qué no se puede flexibilizar, por ejemplo, el uso de la mascarilla en esos casos en los colegios? Que es algo que el subsecretario Cuadrado dijo esta semana, que a lo mejor había posibilidad de hacer una flexibilización. Fíjate que, nuevamente, si yo lo que tengo es un grupo de niños en que el nivel de vacunación es el 50%, mi conversación con respecto a que puedan interactuar cercanamente, en fin, seguramente voy a poner otras capas de protección. Pero como estamos hablando de esto, de esta la concomitancia de factores, al aire libre, circulación, check, vamos. Vacunación mayor del 80%, check, vamos. ¿Podremos liberar una de estas capas de protección? Parece razonable, parece razonable. Ya, o sea, podríamos esperar eso. Claro, de aquí en adelante. Exacto. ¿Y qué podríamos esperar en términos del desarrollo propiamente tal de la pandemia? Vuelvo a una cosa que hablamos al principio. ¿Podemos esperar que con la vacunación que tenemos, con el nivel de cuidado, con la conciencia, con lo que hemos aprendido en estos años, con también cómo se comporta el virus, podamos tener un invierno relativamente tranquilo y sin cuarentena? Mira, lo que nosotros pensamos es que lo que está ocurriendo en Europa se demora un par de meses y no llega. Están subiendo los casos de este Omicron con alguna variante, pero que sigue siendo al parecer bien contagioso y al parecer hasta ahora uno nunca tiene que seguir observando, con poca agresividad desde el punto de vista de la morbimortalidad. Eso va lento, parece que no sube como el Omicron actual tan rápidamente, va lento. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ya partimos con la vacunación de influenza, porque efectivamente están circulando otros virus respiratorios. Ajá. Está circulando influenza, está circulando virus respiratorio sincicial y algo de parainfluenza. Entonces lo que uno dice, y lo estamos vigilando, estamos en la semana 11, todavía con niveles muy bajos, ¿no?, de circulación de esos virus. Entonces, vacunación de influenza, vacunación para SARS-CoV-2, para COVID, y lo que nosotros creemos, ¿cierto?, que tenemos que observar 6 semanas, puede ser un escenario en que pueda alzar el número de casos. Pero ese número de casos, ¿cierto?, se parece a cómo se está comportando a la cepa que tenemos hoy actualmente. Entonces nosotros estamos esperando que en invierno lo más probable es que puedan subir un poco más los casos. Pero vacunación, elemento de protección. Entonces, ¿No sería necesario encuarentenarse? No lo vemos en principio, pero lo otro que vemos... Esto sí que no está escrito en piedra, como... Mira, nada, cada vez que me preguntan, ustedes descartan cualquiera, lo que nosotros decimos es que no descartamos nada. Es que no descartamos nada. No, claro, pero más o menos ese es el panorama que estaría predominando hasta ahora. Predominando, y como que los compromisos que hemos establecido, uno es la transparencia de las decisiones, que sean ajustadas a la mejor evidencia posible, que puedan ser contrastadas, pasarle los datos a todas las organizaciones, datos, por cierto, con todos los cuidados de la información sensible a las organizaciones que investigan, que trabajan con base de datos, y sobre todo explicarle bien a la ciudadanía y a los trabajadores de la salud. Muchas veces pasaba que una medida era tomada y los trabajadores de la salud, sobre todo de atención primaria, se enteraban después. Entonces, ese estilo de cosas, que es un estilo que es el desde la Administración del Estado, yo creo que esa la vamos a asegurar y prepararnos. Yo creo que eso es lo que más hemos estado haciendo. Lo último, prepararnos significa que vamos a seguir comprando vacunas. Vamos a seguir comprando vacunas. Al ritmo que estábamos haciendo. Al ritmo que estábamos haciendo, y tenemos ya la claridad de que tenemos las vacunas para esta segunda dosis de refuerzo absolutamente ya bien compradas, en fin, con contratos hechos, así que eso no está en discusión. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. No, yo muy contenta de estar en este programa. Qué bueno, muchas gracias. Sí.
Qué bueno.